Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según la hora en que nos estén escuchando. Somos Luis Paul Luis Manuel. y esto es La Casa de los Luises, Luis y Luis, un podcast de opiniones, anécdotas y cosas que tal vez no deberíamos decir en un principio. Hoy, en nuestro lluvioso día, vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Si mal no recuerdo, estábamos hablando de la historieta, pero nos enfocamos mucho en el mercado americano, específicamente en lo que es pues Marvel, DC y las grandes compañías. De grandes compañías y un poco de historia relacionada. Ahí Sí, tienes, claro. ¿cómo se llama esta empresa? La que tenía a Lorenzo Pipita y a todas Syndicate, estas. Syndicate King. Sí, Syndicate. sí, sí, también hablamos de lo que es pues la tira cómica como tal, pero pues hoy vamos a enfocarnos en otras cosas, ¿no? Vamos a terminar de darle mate al cómic americano, vamos a hablar de, pues, paralelamente a DC Comics y a Marvel Comics, existen otras editoriales que pues también funcionan tanto como competidoras como puertas a estilos que pues no pueden verse en la casa de Batman y el Capitán América. Uno de mis favoritos, tengo que decirlo, es el rey del movimiento underground americano, es Robert Crumb. Pero tengo una duda. Tengo una duda. ¿No se pueden ver porque por cuestión de censura más que nada Sí, tanto, o historias muy fuertes para la audiencia acostumbrada? un poco de ambos, ¿no? No necesariamente tiene que ser solamente pues la violencia o la sexualidad, sino también pues los puntos de vista, a veces políticos, a veces críticas sociales, que si bien sí existen, tanto en DC como en Marvel, pues no pueden alcanzar determinadas cotas. Por ejemplo, Ok. no puedes ver en Batman historias que se enfoquen en, ¿qué te gusta? La burbuja económica que se reventó en los 80s o cómo se lidia con la pedofilia o cosas así, porque si bien sí puede haber estos temas son periféricos. No hay una forma creíble de hacer que, por ejemplo, el pingüino se ponga a hablar sobre eso o que Batman pues intente convencer por las buenas al Joker, ¿no? O sea, es otra forma Bueno, de pero contar la historia. sí hemos tenido algunos mangas, algunos cómics con ese tipo de contenido de corte más social, como por Ah, claro, ejemplo claro que sí, como el de sí. Spider-Man del 9-11, por ejemplo. Sí, por supuesto, pero son excepciones. También, o sea, si bien, por ejemplo, a los cómics ilustrados por Alex Ross, perdón, en el caso de la Ujú. DC Comics, que fueron 4 especiales, el de Batman era cómo lidiaba con la delincuencia juvenil, pero pues siguen siendo solo como que rascar la superficie. Hay cosas Okay. más allá. Un ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, no podrías ver historias como Fritz el gato o cómo se movía Fritz el gato en la DC. O sea, esta además tiene el dudoso honor de ser la primera tira cómica que conseguiría una película pornográfica animada en Estados Unidos. La primera, por cierto. O sea, la primera película animada con clasificación Z. Y sí que abusó de esa clasificación. Pero está bien, así deben ser las cosas. La censura no tiene... Son dos películas, de hecho, ¿no? De Fritz the Cat. Sí, son 2, tienes razón. Este, también otro de los trabajos de Crumb incluiría El mundo de los Crumptons y American Splendor. Y al mismo tiempo, O sea, eh, Crumbs es el Don Bluth para pervertidos. sí, sí, para pervertidos, para perdedores. Es el Bukowski de las tiras cómicas. ¿Por Es, qué es, para perdedores? La historia, al menos la primera película de Fritz sí está buena. Nunca tuve la oportunidad de leer los cómics, pero recuerdo que en el sótano, si mal no estoy, en la Ciudad de México, llegué a encontrármelos. Tenía la firme intención de comprármelos, pero en aquel entonces estaba con mi señora madre, en aquel entonces de 50 años. No iba a comprender mucho qué rayos estaba llevándome de la librería. no se lo mostraba así ya. Bueno, el caso es Sí, que bueno, no. en aquel entonces todavía no era independiente económicamente hablando, así que era un poco, mami, ¿me compras estos cómics de Fritz el gato? Mira qué bonito se ve apachurrado en su sofá mientras le mete mano. No era el tipo de lectura que quería que viera mi madre.
que yo estaba viendo. No sé, siento que estás siendo muy prejuicioso con lo open mind que pudo haber sido tu mamá. Pero bueno, pasando a otra cosa, me refiero a perdedores porque sus personajes tenían esa aura de completo cansancio por la vida, por desprecio, por ahogo, por el uso, ya no el uso recreativo de drogas, sino directamente para escapar de la realidad, o personajes que marcaban a otros para decirles lo inútiles que eran. Una maravilla, la verdad, una maravilla. Pero hablando de otras cosas, también surgen editoriales como IDW, que más que tener personajes propios, pues marcaba adaptaciones de series y caricaturas. Y O otros que sea, pura licencia. Hace uso más bien de pura licencia, ¿no? así es, Nada, ningún contenido original, o siguen siendo historias originales, pero con los personajes de, no sé, los cazafantasmas o Jurassic Park, el cómic y cosas sí, así. exactamente. Uno que balanceó un poco esto fue Dark Horse, que también tiene muchas licencias. Por ejemplo, tenía, no sé si todavía la conserva, la licencia de Alien y de Depredador, y los primeros crossovers que vimos alguna vez en cualquier medio fueron de ellos. Pero también tienen personajes propios como Hellboy y SimCity, de Minola y de Frank Miller. Siempre he tenido esta duda con los crossovers que les encanta manejar a los gringos, principalmente en estas casas productoras, vamos a decirlo así, casas editoras, ¿no? Ujú. Esos crossovers, a fin de cuentas, Archie sí conoció a las tortugas ninja. Archie y las tortugas ninja coexisten en el mismo universo. Pues sí y no. Un ejemplo de esto nos lo da precisamente Marvel contra DC. En el Ajá. universo principal de la DC, el que es que en ese momento solo había uno, sí, ellos pues conocen, los personajes originales conocen a los Vengadores y a los X-Men, Ujú. pero pues, obviamente saben que son de otro mundo. En el caso de los de Marvel, creo que no están usando su universo principal, que es el 616, era otro, creo que era el 232, algo así, no recuerdo bien. O sea, no son sus Entonces, personajes principales los que sí lo sabían. entonces Archie también es multiverso. Sí, Archie es quizá la primera serie multiuniversal de todas, ¿no? O sea, existen, yo recuerdo haber leído, por ejemplo, cuando era niño, mi mamá, eh, pues iba mucho a los estanquillos a comprarme, pues lo que para ella eran revistitas, ¿no? Y mi abuelita Ujú. en alguna ocasión le compró de golpe muchos no sé, supongo que a otras señoras, y pues me encontré literalmente con kilos y kilos de historias de Archie, de Fantomas, de historias viejas de Marvel y DC, muy buenas, por cierto, algo de Gasparín, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de Archie Y podía ese haber, patch aún lo conservas? no, desgraciadamente no, algo le pasó. Porque podría valer bastante actualmente. Me consuelo pensando que no, que solo era papel y ya, ¿no? Este, también había algo de Memín Pingüín y de Lágrimas Cerizas, pero ya llegaremos a eso. Pinguín, mecha, pinguín. Viene de pingo, no de pingüino. Pingüín, gracias. Para evitar demandas y cosas así, un saludo a la familia Vargas Dulce. Este, ah, no, a lo La que voy, poderosísima familia Vargas Dulce. Ya hablaremos de eso más adelante. el caso de aquí es que, por ejemplo, muchas de las historias de Archie eran completamente autóctonas, autosuficientes, eran un tomo y ya, ¿no? Pero otras incluían historias y aventuras que pues no tenían cabida dentro de su universo regular. Por ejemplo, a mí se me ha quedado muy grabado que Torombolo es un viajero del tiempo y actualmente estaba, bueno, o sea, en ese cómic, estaba saliendo con la que sería la nieta de Archie. Un tanto bizarro. Ya lo hemos visto en Futurama, pero supongo que esto fue mucho antes de Futurama. Mucho, mucho antes O y sea, también más sano. La verdad no había una relación consanguínea, solo era la nieta de su befo. Y, ok. Y también Archie tiene una cantidad impresionante de spin-offs entonces, ¿no? sí, de hecho, el universo de Riverdale incluye a Sabrina, incluye ¿cómo se llaman las Pussycats?
lo que te lleva a pensar que de verdad existe la magia y las artes oscuras en ese universo, en ese multiverso. Sí, de hecho, también existen Depredador, una puerta al universo Marvel, existe viajes en el tiempo. O sea, todo Si eso quieres lo leer ve. algo, si quieres leer algo muy redondo y completo, simplemente tienes que leer Archilla. Así es, así es. Y hablando de Archie, precisamente, uh, Sabrina dio un brinco muy, muy grande con sus cómics cuando empezó a volverse una serie de, ya no tanto de adolescentes, sino literalmente de misterio y de horror, que fue más o menos adaptado para la serie de Netflix. La verdad O sea, es que tengo una duda. Entonces, Sabrina, la de Melissa Joan Hart, ¿de verdad estuvo escrita así en algún momento o siempre tuvo un tono más oscuro? de verdad fue escrita así en un momento. Es como Batman. Okay. Realmente hubo un momento campy y también hubo un momento dark. En este caso, la serie que actualmente pasan en Netflix, la de el, las macabras aventuras de Sí, Sabrina, la que se metió en problemas con la iglesia satanista, ¿no? ajá, esa, pues la verdad es que está muy suave, muy soft comparada con los cómics. Uno que me encanta es uno donde conoce a un espíritu que personifica a H.P. Lovecraft y Sabrina termina casándose con Cthulhu. ¿Cómo terminó exactamente esa historia? No lo recuerdo, no, nunca vi el último número, pero estoy seguro que sea cual sea la resolución de ese conflicto, fue interesante. Lo que nos lleva entonces a conectar a Sabrina con South Park. De nuevo, Riverdale es una puerta al multiverso. ¿Sabes qué? Sí, las tonterías que tienen del Spider-Verse se quedan muy tarugas comparado al universo de Riverdale. Demasiado. Es más, creo que el único universo que le hace sombra es el universo de Stephen King en La Torre Oscura. Creo que Archie debería sacar su propia Torre Oscura. Anoten eso, que segunda vez pasa, fui yo hoy, 9 de agosto, quien lo predijo. Gracias. Y uno de nuestros 20 escuchas casualmente es Stephen King. Nunca se sabe, nunca se sabe. Saludos al señor King. Greetings, Mr. King. Sí, Ok. porque no habla español, solo nos oye de fondo para Sí, de amenizar su hecho, día de coronavirus. así es, probablemente ahorita se acaba de sacar de onda, ¿no? What? Did they speak in English? Ok, la verdad es que sí podríamos hablar más de esto del cómic que no pertenece a la tradición de Marvel y DC en Estados Unidos. Antes de seguir avanzando, tengo otra duda. Entonces, ¿exactamente en dónde posicionas a Image, por ejemplo, o a Vertigo? Si bien sí tienen su público, pero no vendrían siendo la respuesta misma de Marvel y DC al, por ejemplo, Dark Horse o a IDW o a Zenescope. El caso específico de Image es muy curioso. Image surge en los 90s porque muchos dibujantes, entintadores y guionistas no estaban de acuerdo con la política de la DC y de Marvel. De hecho, como ya habíamos comentado también, por ejemplo, en el caso de Shuster y Siegel, que pues ellos les pagaron proporcionalmente una miseria para los derechos de Superman, pasaba lo mismo con estas personas. De hecho, de todos ellos, Todd McFarlane fue el que más se destacó. Creo que todos hemos leído o oído hablar de este personaje. Una de las cosas por las que él se destacó por encima de todas las demás fue que gracias a él Spider-Man tiene los ojos como los tiene ahora. O sea, originalmente si te fijas en los trabajos de los 60s y 70s del Hombre Araña, pues su rostro se ve un poco, no solo ovalado, sino que sus ojos se ven relativamente pequeños y redondos. O Él le sea, dio, él terminó de darle expresividad a Spider-Man. sí, y también es pues el que dio forma a Venom. No sé si es el creador directo o solamente el diseñador, pero gracias a él tenemos a Venom y el resurgir del Hombre Araña en los 90 gracias a su saga y la posterior Maximum Carnage. Ok. Ahora, Ajá. sí, bueno, ok, ahora lo que pasa es que él y otros más pues estaban bastante molestos con eso. Mira cuántas cosas te hemos dado y nos sigues pagando una miseria y te vas, bueno, en miseria entre comillas, claro. Y
No, Y es que ahora, si tú eres el autor del personaje y realmente ese está triunfando y ves que la empresa está generando una cantidad impresionante de millones y tú sigues con tu sueldo base, ujú. pues como que sí, obviamente te vas a enchilar un poco. Sí, o sea, es perfectamente entendible la postura de ellos y de hecho se pelearon en muchas ocasiones con sus compañías hasta que les dijeron, pues ¿saben qué? Si no les gusta, que se vayan. Y ellos lo tomaron, Y se ok, me fueron, voy, se fueron y se y, fueron. Ok. y formaron Image Comics. Image Comics le dio lugar a todos estos pues problemas, fue la válvula de escape de todos estos problemas, porque además de los bajos sueldos, entre comillas, también estaba pues la censura, ¿no? No, pues quiero hacer esta donde Batman le arranque el corazón al Joker. No, no puedes hacer eso, Batman no mata, o bueno, ya no mata, no puedes hacer eso. Bueno, quiero hacer esta donde Superman se mete heroína. No, no puedes hacer eso, no puedes. Bueno, quiero que vayan al infierno, quiero que le pateen a Dios. No, tampoco puedes hacer eso. Ah, pues ahora sí ya me voy. Y acabas de describir el manga de Irredeemable e Incorruptible con el de Superman. Y el de Dios hay uno de Super Jesus, o no, de Super Pope, que más o menos va por ahí. Y Preacher. Y Preacher, y Preacher, de Ah, Vértigo, ¿verdad? ay, sí, creo que sí es de Vértigo. Sí. Mm, Ajá. Ok, bueno, entonces ellos se retiraron. De hecho, fue una época baja, supongo, en historias para las dos empresas, como pasó en la reciente huelga de guionistas que hubo en la televisión norteamericana. sí, de hecho, sí lo fue. Los 90 son considerados una época muy de muchos Pobre. altibajos, ¿eh? Muy pobre en muchos Ajá. aspectos. De la saga de los clones, tanto en Marvel como en DC, con el caso de Superman y Spider-Man, es este deseo de volverse más edgy, más dark, pero al mismo tiempo tratar de Todo, conservar todo el eso que es producto eso es producto de la desbandada de talento que se dio. sí, en parte, en parte. También estaban muchos de la censura autoimpuesta, ¿no? O sea, Ujú. y ese aire de los 90 que tampoco ayudó. Tú sabes de qué hablo, no, Sí, no. Bueno, a sí. esto, Ajá. en el 92 aparece Image Comics y uno de los primeros, precisamente McFarlane, fue el que crea a Spawn en el 92. Y pues aquí ya tenemos un héroe que hace todas esas cosas que Batman y Superman no podían. Pues Spawn es un engendro del infierno, un soldado en la guerra eterna contra el cielo, que sus enemigos son ángeles, la forma en que se desenvuelve con los vagos, con los desahuciados de la sociedad, él mismo siendo en algún momento un soldado que pues entre paréntesis, ¿no? Se cuestionó por qué hago lo que hago, lo hago por dinero, lo hago por un intento de patriotismo y cosas así, ¿no? Entonces, ¿consideras que Spawn es el revolucionario de los cómics de superhéroes que no pertenezcan a las dos empresas más grandes? Más que revolucionario, un punto muy importante de quiebre, porque Ujú. sí es muy importante eso, o sea, el hecho de que al fin una compañía independiente le empezó a hacer el, por primera vez en décadas una verdadera competencia para los pesos pesados. Y no solo fue él, no se fue solo él, también está Ted Darkness, también está Savage Dragon, que llegó a tener un crossover con Spawn. The Walking Dead surge aquí, Gen 13, Y Wildcats. tengo una duda, yéndonos un poco más atrás, ¿dónde meterías? Sí, tal vez no relacionado a eso, pero ¿dónde meterías, por ejemplo, a Conan de Fraceta? Conan, en los 70s lo tenía Marvel. Ah, entonces John Fraceta trabajó para Marvel en ese entonces. No estoy seguro si creo que Franceta se dedicó a hacer únicamente las portadas de las novelas y los cuentos, porque los Ah, cómics sí, es de esos casos como el de Alex Ross, donde se terminó volviendo más famoso el dibujante que el autor real, ¿no? sí, sí, de hecho. Y de hecho, en el caso de hecho, Franceta nunca tocó nada de los cómics de Konami, que yo recuerde. O sea, sus cómics los Ok. dibujaban los regulares y nunca hubo Ujú. una portada Franceta, jamás en cómic. Y de hecho Ah, ok. tuvo historias muy interesantes. De hecho, tiene un crossover con Thor, donde por primera vez en toda la mitología de Conan conocemos a Crom, el dios al que le reza.
y tuvo un crossover con Wolverine también. O sea, historias muy interesantes que podríamos hablar en otra ocasión, y adaptaciones censuradas de los cuentos de Conan. Sí, digo, basta con ver la película como para saber por qué. ¿La película partió de los cómics o fue al revés? ¿O de los cómics salió la película? No, la película es un producto original que toma algunas reminiscencias de los cuentos de Conan. No tiene que ver con los cómics. Es de hecho, toma mucho de sus historias originales del personaje. Como por ejemplo la Reina de la Costa Negra, como ¿cómo se llama? Eso sí, el origen del personaje se lo inventó completamente, ¿eh? En los cómics nunca nadie le ha puesto un dedo a un cimerio y no ha derramado sangre por eso. Pero, pero bueno, de Conan podremos hablar en otra ocasión, porque la verdad, sí, no, te puedo dedicar un programa entero a él. No, creo que nos estamos desviando mucho. Regresando pues a Image, sí lo pudieron haber hecho muy bien, de hecho aún lo siguen haciendo, pero les ganó el hubris. Dijeron, no, mira, vamos a crear vamos a aprovechar esto, vamos a crear un mercado donde nosotros manejemos el alta y la baja del coleccionista. Entonces, empezaron a promocionar mucho esta idea de, mira, pues no solo somos una empresa nueva, número 1 va a valer muchísimo en unos años, ¿no? Tienes que empezar a comprarlo. Bueno, es un poco lo que comentábamos en el programa de caricaturas, ¿no? Que realmente nunca debe ser el autor el que designa qué se va a volver coleccionable o no. Es realmente la gente la que decide, la que le da ese valor. Porque el valor es el que tienes impreso en tu portada del precio sugerido. Sí, o sea, y no hay que olvidar que al fin de cuentas, al final, pues esto es un cómic que salió hace 20 años y no, pues nada más, no sabría qué decirte, ¿no? Tal vez no tiene el valor histórico que tiene un Action Comics o un Detective Comics o un Spider-Man número 1, que salieron hace cuántos años, y además en ese entonces no puedes darle ese valor a algo que no sabes ni siquiera si va a triunfar o no. Sí, además de que también no puedes comprarlo. El Journey to the Mystery número 16, me parece, que es donde aparece Thor por primera vez, se vendió al precio de portada. O sea, no es porque el personaje dijera, no, mira, esto algún día va a ser pues algo increíble, ¿no? O sea, simplemente tú como autor no puedes intentar manejar el mercado de esa manera. Se ve mal y realmente no ayuda. No, nunca se ha podido. Lo podemos ver en las cartas de Magic, que por más que saquen cartas raras, ultra raras y demás, realmente te encuentras con cartas ultra raras con valor de $2 y cartas comunes con valor de 3. Sí, el mercado, como dijo alguna vez un conocido, se autorregula. Tú no puedes meter mano. Pero bueno, continuando con la historia de Image, hay cositas ahí que no solamente eso, sino que Todd McFarlane es muy famoso por reproducir sus comportamientos que tuvo la DC con él, con sus compañeros. Terminó apropiándose de muchas cosas. Uno de sus villanos principales tiene el nombre de un personaje real, de un jugador de la NFL, que cuando se enteró lo demandó por millones. Y el personaje pues ahora solo le llaman por su apodo, ¿no? No voy a repetir su nombre, yo tampoco quiero que me demanden por millones. Pero tú no lo vas a hacer con fines de lucro, entonces no pasa nada. No lo sabes. Después con motivos educativos. Y aquí otra cosa, se robó, esto sí lo voy a decir, porque es algo que me molesta muchísimo, se robó al personaje Ángela de Neil Gaiman. Neil Gaiman decidió trabajar con este carnal en algún momento durante los 90s y dijeron, órale, mira, te voy a hacer estos personajes, incluyendo a Coleostro también, al Medieval Spawn y no me acuerdo qué otros, pero cuando lleguemos a determinado punto, quiero que me pagues las regalías, porque sé que estás empezando, porque sé que ahorita no puedes, pero pues... Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Que le dijo que se hizo como que la Virgen le habla, y por varios números, casi 50 números, hubo una pelea enorme
entre ellos dos de dimes y diretes, de cosas así, hasta que llegaron a un acuerdo verbal donde a partir del número 100, todas las apariciones de Ángela y de los demás personajes se le pagarían de manera íntegra a Neil Gaiman. ¿Qué fue lo que pasó? Número 100. En el número 99, ok. Y ya nunca vuelve a aparecer. O sea, casi... A ver, ¿qué consideras que sea peor? ¿Este caso o el caso Steve Ditko y Stan Lee? Este fue peor porque aquí directamente estoy reconociendo que es tuyo, solo no te lo quiero pagar. Ok, entonces está... Bueno, al menos eso lo hizo más, de una forma un tanto más legal que las argucias que hacía Stan Lee, supongo. Sí, quizá, pero pues al final pues se antepuso la verdad en el caso de Spider-Man. Ahora todos saben que Steve Ditko fue una pieza fundamental para la No, eso tú y yo sabemos que, y nuestros escuchas también saben que no es verdad. Realmente la gente sigue sin reconocer el trabajo de Steve Ditko o de Jack Kirby en muchos casos. Los odio. Yo trato, ¿ves lo que haces? Yo trato de ser una buena persona, trato de tener fe en la humanidad, pero bueno. Pero es que es la verdad, la misma cultura colectiva se ha encargado de meternos hasta el cansancio a gente como Stan Lee, que realmente valor alguno en cuanto a, no sé, como a creación real de algo, no tiene. Uh-huh. Solo es la imagen detrás de, es el que puso los personajes a su nombre o algo así, y no es que haya tenido una participación activa real. ¿O estoy mal en esto? Tuvo una que otra, tampoco es tan cerrada la cosa, pero sí tienes razón. O sea, comparativamente, la historia no ha sido justa con los creadores de cómics en general. No, es al final la gran empresa la que termina. Y no quiero sonar como ya sabes, como un liberal nuevo y eso. No, estoy completamente a favor de las grandes empresas y esto, porque a fin de cuentas nos terminan dando material de calidad o nos han entregado en el pasado material de calidad, pero sí llegan a tener unas prácticas terriblemente sucias. Sí, estamos de acuerdo con eso. Bueno, lo importante es que Stan Lee está en el infierno. Ya. Muy probablemente. Sí, no. Libérate, Mecha. Libérate. Tú y yo lo sabemos, que todo el mundo lo sepa. Está en el infierno siendo picado constantemente por Steve Ditko, al cual le otorgan un pase especial para que pueda bajar a hacerlo. Bueno, la cosa es que le quitaron el personaje a Spawn y, o sea, Neil Gaiman ahora sí se molestó, armó un verdadero juicio muy fuerte y en el 2014, me parece, si mal no recuerdo, el personaje pasó a ser propiedad de Marvel, o sea, ya se lo revendieron a alguien más y ahora Ángela vive en Marvel Comics. Ok. ¿Dónde curioso, o sea, es como un ciclo de... ¿Dónde colocarías entonces a Neil Gaiman dentro de los pesos pesados del cómic en Estados Unidos? Del cómic en el mundo. Él es más pues de la British Invasion, porque no es realmente americano, pero él lo considero uno de los... pero junto con Alan Moore y junto precisamente, ahorita que dices eso, él para mí está en el top 3 de los creadores más grandes de cómics del mundo, que son Alan Moore, Neil Gaiman y el señor Morrison, Alan Morrison, ¿no? Grant. Sí. Okay. Bueno, Grant también, pero pues la verdad es que ellos tres son para mí, ¿qué te puedo decir? No tienen, ni siquiera puedo decir que tienen un trabajo decente o un trabajo bajo. Todo lo que han hecho es excelso, todo lo que han tocado es grande, lo han hecho tanto para sí mismos, tanto como trabajos propios, como para trabajos para editoriales, como más adelante literatura. O sea, los señores se mueven a un nivel que los demás creadores solo soñamos.
Neil Gaiman empezó como historietista o empezó o su trabajo literario lo fue llevando eventualmente a ese camino a escribir guiones. Bueno, sabemos la historia de Sandman, ¿verdad? Ujú. Pero supongo que ha trabajado en muchas más cosas. Sí, sí, ha hecho muchísimo más, pero sí, empezó como comiquero, la verdad es que me parece que sí empezó como comiquero y ya de ahí brincó a cosas un poquito más grandes, Ok. pero nunca dejó de producir cómics, de hecho, eh, sus novelas han sido traspasadas al cómic incluso en algunos casos, y pues otras Ujú. ya, también ha trabajado para películas, ha hecho series, ha dirigido un par de capítulos para varias series. No, no, ¿Y, no. y qué me Uh-huh, puedes decir del caso Alan Moore y lo famoso que es? Porque nada que no sea Alan Moore técnicamente le gusta. uh-huh. Oye, una cosa muy curiosa que tengo que decirte que es algo muy poco conocido. Hay un anime que Alan de hecho Moore también nos escucha. sí, Alan Moore también se escucha. Greetings, my dark lord. Uh, eh, Bloody hell. Hay Ajá. un anime basado en la novela y el cómic escrito de Neil Gaiman y yo lo tengo en físico. Oh, ok. Ese anime se llama, Ese es. ¿hmm? Ajá, ese anime se llama. Ese anime se llama Shamanic Princess. Fue producido en el 96. De hecho, a mí me lo vendieron originalmente por la compañía Media Blasters como una especie de, mira, ¿te gustaron las guerras mágicas? Tenemos esto. Y yo no sabía hasta hace relativamente poco que de hecho estaba basado en un trabajo de Neil Gaiman. O sea que este señor se ha metido en prácticamente todas las cosas que te puedas imaginar. Cómic, anime, manga, novela, cuento, serie de televisión, película. ¿Qué te gusta? Y original la compraste y todo, ¿no? Sí, sí. Ujú. Pues ¿Y, regresando si- a, y si está bueno o... a mí me encanta, me encanta. La verdad sí, eh, no es un anime fácil, es un gusto adquirido, no, dirías tú? no tanto como un disco adquirido, pero sí está un poco oscuro y no vas a encontrar lo tradicional que esperamos en los animes noventeros de buena onda Eh, bueno, ya sabes. pero como todo el mundo, bueno, hay a quien le encanta, por ejemplo, la música de los noventas y dice que los noventas fue la mejor época y demás. Yo, a un nivel muy personal, considero una época muy en cuanto a todo medio audiovisual. Siento que Pero, los ochentas las superó por mucho, no se diga de los setentas, los te noventas. propongo que uno de nuestros próximos programas sea precisamente eso. Hablar específicamente de ochentas y noventas, que son dos de las décadas que más nos han tocado en un Ujú, sentido tanto literal como en el corazón, pero ujú. ya lo veremos después. Lo que sí te puedo Ok. decir que a un nivel total y completamente sesgado y personal, The Sandman es para mí el mejor cómic que se ha hecho. Punto. No hay nada en este mundo que se le compare. Nada. En Bueno, ningún otro género. personalmente prefiero Watchmen, pero ahí es cuestión de gusto personal. No Sí, sé, me llegó un exactamente. poco más Watchmen que Sandman, pero Sandman lo tendré en un lugar dos o tres, no muy alejado de donde está Watchmen. ¿Quién es el número dos? Posiblemente Fables, pero eso ya son otras cosas. Sí, sí, sí. No, y esto ya continuando ya con el cómic de otras compañías en América, pues, ¿qué te gusta, no? O sea, la verdad es que sí hay muchísimas compañías, puedes encontrar, por ejemplo, trabajos, creo que tú sí los conoces, ¿no? El trabajo de los hermanos Grimm en formato de cómic. Ese horrible clickbait de, ¿cómo se llama esta empresa? ¿Son de Zenescope? No, no sé, pero es un horrible clickbait donde tienes los dibujos todos sexualosos,
en las portadas y luego te empiezas a leerlos y pues, ajá, están Sí, allá, sí, eso no se no más. hace. No se hace. No me prometes una Caperucita Roja que se ve fácil de unos 25 años con un trajecito que usaría una niña de 4 y luego no me das nada de eso. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Solo tengo que decir que las chambeadoras estarían muy decepcionadas de Green Fairy Tales. Tremendamente decepcionados. Para terminar Las ya con... chambeadoras y el libro vaquero se sienten mal de que existan esos cómics. Definitivamente. Lo que sí, eh, ahora para terminar con este fragmento del programa, hay cómics que quisiera recomendar de estas compañías que son pues Saga, Rat Queens y Sex Criminals, todas de Image. Sagas de Image, sí, sagas de Image. También agregaría el de Bloodtooth, me parece que se llama, igual de Image. Uh-huh. Y sí, esa sería mi recomendación. Siento que te lo saltaste y es una historia muy buena. Una historia post-apocalíptica, con mutaciones genéticas y demás, pero muy interesante. El típico viaje de supervivencia, Uh-huh. pero con un final feliz por fin. Sí puedo decirlo, tiene un final feliz. Es muy heartwarming, así que te recomendaría que le echen un vistazo. Es bueno escuchar eso, ¿no? Pasemos ahora a... Sí, pero después del horrible final de Ye, no No quiero vamos hablar de a hablar de Ye, no vamos a hablar de Ye. Léanlo, eso sí, es uno de los cómics más hermosos que puedan ver en su vida. Léanlo, sufran, no hay forma de sufrir. No lo supero, todavía me duele mucho. Solo un pequeño paso, Aizen, solo un pequeño paso. Un pequeño paso. Sí, sigue, por favor, sigue. No quiero hablar de esto. Vamos a hablar ahora, vámonos del otro lado del charco, vamos a hablar de un favorito de todos, el cómic europeo. Sí, de todos. De todos, porque realmente todos hemos leído cómic europeo, pero casi nadie se ha dado cuenta de que lo ha hecho. Uh-huh. Expon tu caso. Todos, en algún momento, hemos visto, hemos leído, hemos disfrutado con las aventuras de un curioso par de individuos de una aldea lejana en el tiempo, en una provincia francesa, de lo que hoy sería Francia. En ese momento era llamado la Galia por Julius Caesar, Uh-huh. donde un singular grupo de individuos se resisten con esmero y facilidad hasta cierto punto al Imperio Romano. Y pues claro, estoy hablando de Asterix y Obelix, o en su cómic Asterix el Galo, en su TVO. ¿TVO es la forma en la que le llaman los españoles a las historietas? ¿O Sí. esa? Ok. Es exactamente. O sea, un TVO es lo mismo que una historieta, que un cómic, que una caricatura. Uh-huh. ¿Sí? Entonces estamos hablando aquí de que creo que todos lo conocemos, todos hemos leído sobre él, todos hemos visto a Tintín de George Remy, todos conocemos a Spiro y a Fantasio. Y Espíritu y Fantasio de Rob Bell, que creo que de lo que estuvimos preparando, creo que es el más antiguo. Yo te juro que pensé que Ajá. Tintín o Asterix era más para atrás que Espíritu y Fantasio, y resulta que no. Espíritu y Fantasio le sacan unos 20 años a las otras dos obras. Son de Sí. 1939, me parece, 1938. Una pequeña corrección que me hago a mí mismo, Tintín es de Jergue. Bueno, lo voy a pronunciar así, no me importa cómo se pronuncia en su idioma nativo. Okay. No, De hecho, sí. yo pensé, no sé por qué tenía la idea de que Tintín era inglés. No, Si la hubieras verdad, leído Tintín en el Congo, no pensarías eso. No. Mi primer contacto con Tintín, temo aceptarlo, fue con esa rarísima película animada. Rarísima porque de verdad es muy rara. Yo supe que era momento de parar Espera, cuando... ¿estás hablando de esta reciente, la de hace como 2 o 3 años? No, ya tiene más, ya tendrá A ver, yo todavía estaba viviendo con un compañero como roomie
Eso lo hubiera tenido hace unos 5 años, más o menos, 5 o 6 años. Y de hecho no la vimos en el cine, la rentamos. En ese entonces solíamos rentar 2, 3 películas los viernes y verlas durante el fin de semana. Y entre esas estuvo la de Tintín. Y supimos que era momento de parar cuando, para que el avión en el que estaban yendo avance, porque se había quedado sin combustible, comienzan a eructarle directamente al tanque de gas para generar, para generar combustible. No, ahí fue cuando decidimos que lo mejor era ponerle stop y poner la siguiente, que fue Metrópolis. Así que fue un cambio para bien. Ok, vamos a decir eso. Cambio para bien. ¿Tienes algún problema con Metrópolis? No, con Metrópolis no. Digo, ¿no? para que resolvamos este problema de una vez, o sea, que haya testigos de cómo te la rajo, porque estás hablando mal de Metrópolis. Rajarme vas a... Bueno, ahí te digo otro día. La verdad, yo recordaba que la película de Tintín era más reciente. Tintín y el secreto del unicornio es de 2011. ¡Hala! Vaya, Sí, para mí fue 10 años. Chale. Sí, ya sabes, cuando uno se divierte pasa una década completa, ¿no? Sí. Te voy a decir, no uses metanfetaminas en tu café. Bueno, para el caso, ¿cómo se llama? Los álbumes de Tintín son medianamente de fácil acceso de conseguir. Aquí, de hecho, es como los álbumes de Garfield. Es posible conseguirlos aquí en México sin tanto dificultad. Los álbumes, hablas de las recopilatorios de las historias. Sí. Digo, porque quiero quitarme el mal sabor de boca que me dejó esa película, entonces sí he estado considerando a fechas recientes conseguir más material que no sea esa película de Tintín. Bueno, yo te recomendaría sus películas animadas clásicas, como Tintín en el lago de los tiburones, Tintín y el misterio del toisón de oro, Tintín y las naranjas azules. O sea, son películas que te van a gustar y no tienen ese problema que sí tiene la TV. Era algo de la época, por ejemplo, porque tanto Tintín como Spiro y Fantasio son el típico muchacho con historias detectivescas de contrabandos, de contrabandistas o de la gema perdida y cosas así. Sí, Era algo de ¿Es algo de la época o es algo más bien regional? Es algo que tienen los europeos en la cabeza. Es un poco de todo, ¿no? Es un género, antes que nada, es el género de aventuras, pero el momento específico, es decir, finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es una época mágica para hacer ese tipo de historias. Es un momento excelente donde la tecnología está lo suficientemente avanzada para que realmente podamos viajar alrededor del mundo, pero no tanto como para quitarle la magia del misticismo. Las aventuras todavía pueden ser resueltas con cosas bastante... con más ingenio que tecnología, por ejemplo. Y o sea, ayudaban a que vuele la imaginación de sus lectores. Supongo que era dirigido a un lector no infantil, pero sí juvenil. Sí, definitivamente. Aunque bueno, también lo podían leer los niños. No, estamos hablando de un género que funcionaba... Especialmente el caso de Tintín y Spiro y Fantasio no los recuerdo como algo que no dejaría que lean mis hijos, a menos que estemos hablando del pequeño Spiro. ¿Seguro con todo y su mamá? Sí, eso ya es algo que estoy seguro que ni siquiera yo debería leer. Sí, ahí vamos a la sobresexualización muy... Yo me acuerdo que los leía en las tiras cómicas, por Dios, de acá de nuestro estado, de Yucatán. Por esto, uno de los diarios de circulación local, tenían su sección infantil y ahí venían esas historias del pequeño Spiro. Supongo que un tanto la época en la que, es algo, son tiras cómicas, no importa, que pasa directamente el filtro para ver si es censurable o no, vamos a publicar. Cuando no. No me importa lo que diga la gente.
Eso, eso es lo más grande que nos dio los 90s. Esa idea de que, es caricatura, déjalo, ponlo para los niños. Tiempos que no volverán. Y es por eso que a mí no me dejaron. Ajá. Sí, bueno, a mí no me dejaron ver Los Simpsons hasta que tuve como 9, 10 años. Tampoco es como que se hayan esforzado mucho en ponerme un límite de edad para verlos. No, Spirit Fantasy tuvieron de hecho una serie animada que aquí se trajo por el Canal Más de España y obviamente pues hablaban con acento del continente europeo y era muy gracioso, al menos para mí eso, ¿no? O sea, ¿por qué hablan tan gracioso? ¿Por qué no hablan como la gente decente? Y luego descubrí que pues el español tiene otras variantes. Bueno, pasando a otras cositas ya estos pues son como que los más conocidos aquí, pero pues la realidad es que la tradición del cómic europeo está tan arraigada o más que en América. Yo diría que es el más cercano a una forma verdadera de arte, porque llega un punto en que la historia pierde la importancia, nos podemos concentrar únicamente en el dibujo, en el estilo y en las sensaciones que nos dejan fluir, como es el caso, por ejemplo, de Mobius. ¿Qué nos puedes contar de Mobius? La verdad, yo no conozco tanto de su obra, pero sé que tú eres gran fan. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué no te puedo decir de este señor? Para mí es uno de los puntos focales de lo que es el cómic en Europa, ¿no? Particularmente del cómic francés. Estamos hablando aquí pues, de se me dificulta un poco decirlo, ¿no? Un trabajo que despegó de tal manera que cambió, al menos para mí, cambió para siempre mi perspectiva de cómo debe narrarse un cómic. Te voy a contar una historia un poco personal que tiene mucho que ver con esto. Cuando yo era niño, tenía yo 6 años, 7 años, tengo un recuerdo muy vivo de esto. Desde ese entonces ya empezaste a dañarte. Sí, técnicamente en esta ocasión es culpa de mi papá, por eso mismo son caricaturas de que el niño lo vea. Y es como viste por primera vez Watership Down, ¿no? No, vi cosas peores, vi cosas cosas que hacen que Watership Down me den hasta gracia, la verdad. O sea, ya estabas completamente insensible para cuando salió Watership Down. Sí, definitivamente. Bueno, para sigue con tu anécdota. Ok, para este caso te voy a decir que al menos en animación, Europa cuando quiere hace algunas cosas que no le gana nadie. Y para prueba está mi queridísimo amigo René Laloux, que sacó una película llamada Le Planète Sauvage. Mi francés está del nabo, así que supongo que lo dije bien. Este no es un podcast de idiomas, no es un podcast de aprendamos francés, entonces no importa. ¿No? No te llegó el memo. No me llegó. El cambio de giro. Sacre Bleu. Bueno, el caso entonces es que El Planeta Salvaje era una película de ficción animada checo-francesa que mi papá estaba viendo. Sí, checo-francesa, era del 73, que mi papá estaba viendo y yo me senté a verla y me dejó loco, me dejó dañadísimo. Todavía recuerdo el sueño que tuve después de verla porque la vimos como a las 8 o 9 de la noche y me fui a dormir. O sea, ¿sigues lidiando con las secuelas que te dejó? No. ¿Qué no daría porque todos los niños del mundo hubieran sufrido lo que yo sufrí? Sufrir no es la palabra, pero bueno, esta película, la cual te la recomiendo muchísimo, por cierto, pero así en serio, muchísimo. ¿Cómo se llama? Me abrió el camino a la animación francesa. Por muchísimos años yo la estuve buscando, así de que, oye, ¿nunca recuerdas haber visto una película de unos hombres azules que se intercambiaban las cabezas en fondos? Era esa. Sí. Sí, recuerdo que me hiciste esa pregunta un poco después de que te conocí. Y todo el mundo me decía, no, estás loco, eso lo soñaste. Hasta que la encontré. Ajá.
y me enteré que fue precisamente René Laloux quien la hizo, quien es uno de los padres de la animación francesa chida, así le digo yo. Y Tengo una duda. Sí. Tengo una duda rápida. ¿Qué te dejó más secuelas? ¿La escena de la epifanía de Los Olvidados o esta película en general? Esta película en general, sí, definitivamente. Hasta el día de hoy la veo en mi cabeza completita. No. O sea, no tienes ni siquiera que conseguirla. No, de hecho, también tengo recuerdos de pelearme con mi madre porque no me quería dejar quedarme hasta las 3 de la mañana viéndola, cuando la volví a encontrar en Canal 11. Bueno, el caso es que esta me abrió el camino para otras películas, también de este mismo autor, una que se llamó Galaga, que igual es así como que aventuras a la europea, y finalmente un trabajo que se llamó, ¿cómo se llama? Su último trabajo de este señor Laux, que se llamó Los Les Maîtres du Temps, o Los Maestros del Tiempo, de 1982. ¿No podemos reducirlo a que hables en español siempre? No podemos. Y trabajó con un señor llamado Moebius, y para mí me sonaba a Morbius, el vampiro de Spider-Man. Mobius, por favor. Eso sí lo puedes pronunciar bien, por favor. Mobius. Sí, pero en ese momento era Moebius. Entonces yo dije, wow, ¿quién será este Moebius? Y empecé a buscar sus trabajos. Y así de que, wow. Ya después me enteré, hace como una semana, que se dice Mobius. Pero en su momento, no te lo agradezco, me quitaste algo hermoso. Un recuerdo de preciosa infancia. Empecé a ver su trabajo y, oye, qué cosas. El señor ha trabajado en todo lo que te imagines. Un ejemplo que la gente nunca no conoce, pero siempre sorprende, es que él también participó en el diseño de Alien, el octavo pasajero. Fíjate que ese dato sí no lo sabía. En Tron, en Willow y en El Quinto Elemento. ¿En Willow, el del duende? Sí, el del duende. Warwick Davis no es un duende, es una persona con una afección, no le digas así. Y sus trabajos son, oye, no, había ocasiones en las que yo ni siquiera encontraba diálogo, podía quedarme admirando las imágenes y, oye, ¿qué tiene este dibujante? ¿Qué es esta magia que él produce que me genera un sentimiento de satisfacción, de nostalgia, un regusto? No lo sé, eran un montón de emociones que sí me dan muchísimo trabajo, ¿no? Y el señor también trabajó incluso en videojuegos. Trabajó en Panzer Dragon de la Sega Genesis, un juegazosazo. Trabajó en un anime incluso. Hay un anime donde el señor trabaja, o sea, y es de las 80s, o sea, animación y presupuesto de los 80s. Y diseño de Mobius es... no tenemos el trabajo por el que lo ubico más es por uno que me recomendaste hace ya varios años, de La Casa de los Metabarones. La Casa de los Metabarones me parece que no es de él. Es escrita de él en conjunto con Sí, o sea, no es... Así que... Sí, ¿no? Sí, si no es así, entonces estoy... Perdonen mi... Ajá, ¿nos estabas contando más de Mobius? Sí, rápidamente, no, Los Metabarones es de Jodorowsky, sí, pero también de Juan Jiménez, no es de Mobius. Ok, perdón, lo confundí entonces. De Mobius, lo que sí te puedo decir es que hay este anime que te recomiendo mucho, se llama Dragon's Haven, es de 1988. Y está... Sí, es de 1800. El señor, no te dije que tenía una película de viaje en el tiempo, pues viajó en el tiempo a los 800. Y Osamu Tezuka, vete al demonio, ¿no? Así es. Astro Boy no cuenta. No. 56 años antes, el señor Mobius hizo su gracia. Así es. En Japón. Así es, ¿y por qué no? ¿Tú le vas a decir que no?
Ok. Bueno, el caso es que esta OVA del 88 la puedes encontrar íntegra en YouTube y es una cosa hermosa. Es como si Masamune Shirow de Ghost in the Shell y Dominion Tank Police hubiera tenido un hijo con Mamoru Nagano de Five Star Histories. No. Disculpa un momento, no sé si no te presté atención en ese segundo. ¿Dijiste el nombre? Dragon's Haven. A Dragon's Haven, ok, digo para buscarla. Sí. Porque ya me intrigó un poco. Sí. Así que hoy, después de ver mis 2 capítulos reglamentarios de Gundam, voy a ver. Luego te paso mis impresiones, pero bueno. Ok, bueno, ahora hablemos de, si te parece, pasemos al que para mí es quizá el más grande historietista italiano, incluso el más grande en general, de cierto género, de cierto estilo, un hombre que nos dio todo. El Alex Ross de Italia. El Alex Ross de Italia, qué gran título y qué apropiado. Sí, no. El señor, el portento del historietismo, el gran señor Milo Manara. Así es. Milo Manara nos ha dado tanto, nos lo sigue dando, y nos dio Gulliverina. ¿Qué más puedes pedir? Nos entregó Kamasutra en 1997. Y hay gente que no lo aprecia, porque hace poco hizo unas portadas para los X-Men. De hecho, hizo una muy infamosa, muy infamous. Muy infamosa. Muy infame. Me gusta infamosa más que infame, ¿no? O sea, no solo friegas el francés, también vas a fregar el inglés. Y el español, Voy a fregarlo todo. ¿En qué estaba yo? Sí. La portada infamosa. Esta portada infamosa que hizo fue de la Mujer Araña. Y pues el traje que utiliza la Mujer Araña es un enterizo rojo pegado al cuerpo. Y le dices al amo y maestro del erotismo, hazme un dibujo de esto, ¿qué crees que va a pasar? Oh, ¿y todavía estamos en la era PG-13? Sí, y de hecho esto no tiene mucho, esto fue en el 2015, 2014 me parece. Y sí, es en la que está toda... no me gusta usar esta palabra, de verdad no uso esta palabra, pero toda empinada, de verdad odio esta palabra. Sí, es que en la que está en su pose sugerente, medio arrastrándose en el... Sí, creo que sí entiendo un poco el problema de... Yo no solo no entiendo el problema, sino que lo deploro completamente. Eso es arte. Es otro público, tienes que entender también eso. El europeo es mucho más liberal en ese sentido. Eso me molestó porque no fue el público, no fue el consumidor de la revista de La Mujer Araña quien se quejó. Son personas ajenas que no compran esa revista y que sus agendas le están encaminadas hacia otro punto. Ya hablaremos de eso, porque tenemos que hablar de eso, pero voy a dejarlo hasta acá por el bien de mi corazón. De tu salud mental, de tu hígado, de tu todo. Sí, vamos a hablar de otras cosas. Para mí, Milo Manara es arte cuando leí sus obras ambientadas en el Viejo Oeste. Yo estoy más familiarizado con él tiene un par de obras de futuro postapocalíptico, ahí es donde lo ubico más. O sea, creo que pues todos hemos visto un poco o mucho de él, pero no, o sea, para mí que siempre la frontera norte, lo que es pues el mundo de los vaqueros siempre me ha llamado mucho, siempre me ha gustado mucho el trabajo con el que él describe los bosques del norte de América, las explanadas, los desiertos, la gran planicie. Todo es precioso.
O sea, claro, también está, por supuesto, sus mujeres deliciosas y exuberantes, pero... Ahora, vamos Ujú, a suponer que pones a competir a Milo Manara ujú. y al dibujante de las portadas de las chambeadoras. No, ¿Cuál es tu sécate un punto? poco la boca, por favor. ¿Cuál es tu punto? O sea, ¿quién ganaría? O sea, es ¿Quién una ganaría? competencia. ¿Quién ganaría? Me gusta más el estilo ya ni hablar, Man- pues. Ah, ah, ¿de qué? ¿Qué? Ah, El me estilo gusta de más Manara. el estilo de Manara, me gusta más la forma en que dibuja a las señoritas, un poco menos voluminosas, un poco menos carnosas, pero es Ujú. completamente a título personal. No estoy diciendo que esté mal para nada. Jamás, jamás, jamás hablaría mal de las portadas que se hicieron tanto para el libro Vaquero como para Chambeadoras, como para Sensacional de Mecánicos, jamás no. Pero no, sí, el Hay Manuel, talento, solo falta apoyarlo. sí, sí, hace falta mucho apoyo para eso. Y ya que hablas de eso, vamos a hablar entonces del cómic aquí en Latinoamérica, ¿no? Vamos a hablar la historieta latinoamericana, que es una Más que cosa, nada en México, por no meternos en cuestión de historia de otros países, porque cada país vive su propia realidad política que los va llevando, política y social, que los va llevando a moldear su entretenimiento audiovisual, en este caso los cómics, en la parte visual. Así como acá en México, bueno, Mafalda tal vez en Argentina sería un poco más universal por los temas que toca. sí, o sea, nos vamos a enfocarnos en México, pero pues nunca está de más mencionar los grandes de otros De países. otros países. Ajá. Aquí en México, la tradición de la historieta está muy arraigada desde tiempo de nuestros abuelos. O sea, ya en los 40, ya en los 50, eh, ¿qué te gusta? Ya había, así como en Estados Unidos estaba la época de oro, para nosotros también estaba esta época de oro, sobre todo con eh, pues una familia que se convirtió en una institución aquí en México, liderada por Yolanda ¿Podrías Vargas Dulce, considerarlo? ¿Podrías considerar qué familia? pues los Vargas. Ah, sí, ella y su esposo en el Lágrimas y Risa, que básicamente de los 30 proyectos que llegó a tener la empresa antes de volverse Editorial Beat unos cuantas décadas después, de esos Uh 30, 25 fueron de ellos dos, ya sea como autores, como guionistas o como adaptadores. -huh. Sí, y la verdad, si bien yo considero que eso es quizá una práctica un poco Monopólica. monopólica, sí, Uh-huh. definitivamente, pues No, pero a los trabajos que entregaba eran de primera categoría, o sea, quitemos la novela que se hizo hace unos años de Rubí, pero pues de ahí es de donde salió. sí, sí, tienes toda la razón. O quién no ha escuchado en algún momento, aunque sea solo de alguna conversación, del pecado de Yuki. Uh -huh. O de Memín Pingüín, que Pinguín. sí, Mimín Pingüín, o ¿cómo se llama? Yesenia, o por supuesto Rarotonga. Ah, me encanta ese nombre. Sí, el nombre. Sí, muy guapachoso el nombre. No, o sea, yo, Pero hasta donde tengo entendido, el trabajo de Rarotonga nada más fue iniciado por Yolanda Vargas Dulce y después fue continuado por otros historietistas. Sí, cuando empieza a perder un poco el sentido de la obra, que sí tenía trama y un uh-huh, tanto interesante. uh-huh, La historia va de un doctor que llega a, a unas islas, no me acuerdo si caribeñas, vamos a poner que sí, donde se encuentra con esta mujer exuberante y demás. El doctor está casado, pero se queda allá. Bueno, el típico culebrón, ¿no? sí. Y fue durante esa etapa donde Yolanda Vargas Dulce estuvo a cargo del proyecto. Ya después, cuando empieza a perder el hilo narrativo, creo yo, y empieza a ser más de corte sexualizado, es cuando ya lo tomó, pues ya sabes, el típico escritor
macho chafón. Macho chafón. Siempre Sí, tiene que haber uno. Ajá. Y bueno, algo muy curioso aquí en las historias de la señora Dulce es que los villanos eran hasta cierto punto anecdóticos. Dependiendo de la situación, había o no había un único villano y este era cambiado de acuerdo a cómo cambiaba la situación. El que hoy, en mi historia de hoy es el villano, el día de mañana ya se fue o fue derrotado o se volvió un aliado y aparece uno más, pero siempre dentro de la misma historia, de una manera bastante consistente. Porque Uh-huh. Porque la filosofía de la señora Vargas era que el villano principal en toda historia es el destino, no el hombre. O sea, aplicaba la de Candy Candy, ¿no? Sí, en Candy Candy, si bien hay muchos villanos, por ejemplo, sus Tom y Elisa, para empezar, en ningún momento hay un único gran enemigo de Candy. Es la Claro que vida sí. misma quien la odia. Exactamente, la vida que no la deja ser feliz. Y tampoco quiere que sea feliz el espectador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa maldita lisiada tuvo que chantajear a Terry? ¿Por qué me lo quitas? Ya que ya esa era la pareja. Pero no, la realidad es que digo eso, pero no lo siento en el corazón. ¿Sabes por qué? Y yo creo ¿Por qué? firmemente que Candy debió acabar con el bisabuelo Williams. Ya, lo dije. Candy y el bisabuelo Williams. Sí, estás un poco dañado ahí, pero ok. Pero Pero no solo ahí tienes ¿cómo se llama el primero? Anthony. Y luego el primo que se muere en la guerra. Steve se muere en la guerra. Espera, ¿Annie se queda con alguien o también se queda sola y sufre el mismo destino que... Ajá. Annie no merecía quedarse con nadie, pero sí se quedó con alguien. Igual fue un chantaje emocional. Porque Annie es una mala persona. Hay que decirlo. Hay que decir la verdad. Esa niña era mala de verdad. Porque Yo no tengo tantos recuerdos de ella. Siempre quiso lo que tenía Candy. Siempre tuvo más que Candy, pero no podía alegrarse de su amiga. No, tenía que tratar de quitarle sus cosas. Entonces la villana incidental es Annie. Sí, es una villana incidental. ¿Cómo se llama? Ella, por ejemplo, había de los tres chavos que eran Anthony, Archie y Steve, eran primos. Ajá, ellos eran primos. Los tres se llevaban mejor, obviamente, con Candy, la conocían, todo lo que quieras. Entonces Candy era banda. Sí, Candy era banda, está bien. Y pues, si bien Anthony fue la pareja más o menos oficial, Archie también estaba enamorado de ella. Pero pues, oye, no se la voy a chapulinear a mi primo, eso no se hace. Pero mi primo se murió, ya puedo hacerlo. Entonces, cuando van a la escuela y se reencuentran pero también al final salió otro, ¿no? Es Neil. Al final resulta que era una relación de te chingo porque me gustas, ¿no? Sí, tienes razón, perdón, confundí a Tom con Neil. Tom era su hermano del hogar de Pony. No vamos a entrar en esto, no, ya nos desviamos muchísimo. No, porque eso completamente, pero vamos a dejar nada más el punto de que Annie te cae mal. No me cae mal, es mala. Es una persona mala y le deseo el mal. Pero hablábamos del destino y cómo este era el verdadero villano en las historias de Yolanda Vargas Dulce y su marido. Así es. Bueno, ya, pasando a otras cosas, otro gran clásico de esta época es La familia Burrón. De Gabriel Vargas, no relacionado con Yolanda Vargas, como llegamos a pensar en algún momento. Sí, de hecho, pensamos que era una especie de mafia, pero es un Vargas, pero sin parentesco. Como sí, es el apellido. Sí, aparentemente si te apellidas Vargas puedes escribir muy, muy bien tus historietas cómicas en este país. Creo que tendré que cambiarme el apellido. Ahora soy Paul Vargas. Luis Paul Vargas. Luis Paul Vargas, por supuesto. El caso entonces de la familia Burrón es que al menos aquí en la península de Yucatán, si bien sí los llegué a ver, nunca los consumí de manera
pues, como consumía, por ejemplo, a Archie o a las Tortugas Ninja, nunca me pareció No demasiado tiene, relevante, ¿no? no tiene mucho tiempo que empezaron a sacar reediciones de todas estas obras. Igual pasó con Emil Pinguín. Me parece que en el 2016 sacaron la última reedición. Ya sabes, búscalos en los puestos de periódicos y eso. Y me parece que igual, de hecho, la familia Burrón sigue actualizándose, es como el caso de Lorenzo y Pepita en Estados Unidos. Es Ujú. el primer slice of life mexicano. No Sí, se lo me es. ocurre otra forma de describirlos. Técnicamente, el día a día de la familia mexicana de los años, desde los años 30 hasta la actualidad, me parece. Es un tanto como los Simpson entonces también. Pues Solo sí, que sin echarse a perder en la temporada. Unos dicen que en la 9, otros dicen que en la 12, yo digo que en la 10. ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso. Sí, sí, es Todo a mucho, su debido tiempo. pero sí. Ajá. ¿Cómo se llama? Estos como que son los pilares del cómic, de la historieta aquí en México, pero no son los únicos. Un poco después, hacia finales de la Era de Oro, aparecen en los 50 algo tan importante pero tan olvidado como son los cómics de luchadores. Porque lo que mucha gente no sabe es que antes de iniciar en películas, el Santo empezó en las historietas del Santo y fue ahí donde dio el brinco a su fama, fue ahí donde realmente consiguió esa conexión con la masividad de México y dijeron, ¿sabes qué? Esto hay que aprovecharlo, ¿quieres hacer cine? Y boinas. O sea, ellos fueron los pioneros incluso antes que Marvel Studios. Sí, muchísimo Ellos antes. fueron los primeros en llevar a su superhéroe primero a la pantalla grande basado en tus cómics, en tus historietas cómicas. Bueno, no, o sea, Superman tenía una serie en blanco y negro en los 40, de esa misma época es de los estudios Fisher, entonces no, pero al menos aquí en México sí. Ya después de eso, este, pues ya inicia, como tú bien sabes, ya la época dorada de los luchadores, tanto en televisión como en cine, como en historieta. Y al menos yo recuerdo que llegó un punto en que las ventas eran tales que para poder mantener el saciado al público y para que esto se hiciera así, cada semana se tenía que sacar, se empezó a utilizar el mismo tipo de papel que se utiliza con el libro vaquero, que es un papel muy chafita, pero que permite que sea inmediata la impresión. Y así fue como conocí, por ejemplo, las historietas de Tinieblas, que no eran para niños de rayos muy particular, donde eh, eh, Ajá. Sí, ¿ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? eh, sí, parece que ya. A ver, acá ¿Qué minuto es? Obi. Ajá, para que se haga una pausa acá y se edite, ¿no? Y ahorita continuamos. Por eso nosotros seguimos. Ok, Mira, entonces a partir de ahorita continuamos el tema normal. Va. ajá, pero espérate. Dime dónde me dejaste de oír. Cuando mencionaste el cómic de Tinieblas. Ok, ahí voy a empezar otra vez. Ujú. Mira, lo que pasa es que cuando yo era niño, mi mamá me regaló un cómic de Tinieblas y la verdad es que la historia no era para niños. Recuerdo que él debía enfrentarse primero a una especie de demonio que había desgarrado el estómago de su madre para poder nacer y se dedicaba a matar mujeres y pronto O había sea, embarazado a una. esto estaba mal, esto era el Spawn mexicano entonces. Sí, era el Spawn mexicano, y muchos años antes que Spawn, ¿eh? Bueno, no, más o menos de la misma temporalidad. Bueno, Este, entonces Spawn es el Tinieblas gringo. Me gusta más así, sí, porque además Tinieblas es más poderoso. eh, sí, lo importante entonces es que aparte de esto, pues aparecieron otras historias un poco más apropiadas para mi edad, pero
sí, hay que decirlo. Los cómics de luchadores eran fuertes. Un poquito regresando en el tiempo, tenemos también a Karmatron, a Calimán y a Chanok. Calimán, sobre todo, que empezó en los 50 como una serie radiofónica. De hecho, mi tío Wilbur lo escuchaba, según tengo entendido. Y uh-huh. Sí, de pues, hecho, Calimán es, al menos no entre nuestros contemporáneos, pero sí un par de generaciones hacia atrás, sí dejó bastante huella, siento yo. Todavía a mi tío de, que será 70 y tantos años, si tú se lo mencionabas, o sea, era parte de su conocimiento popular, o sea, sí le llegó a tocar, sí lo llegó a disfrutar. No sé si a través de películas. ¿Llegó a tener películas? sí llegó a tener una película, sí llegó a tener una película. Serie de televisión, eso no. Pero donde me está claro que él lo seguía era tanto en las historietas como previo en las transmisiones radiofónicas. Algo muy curioso de Calimán es que eh, pues surgió en una época donde los derechos de autor no eran tan respetados como ahorita y Uh-huh. tiene muchas aventuras luchando contra los grandes enemigos de Marvel. Tiene una aventura donde se enfrenta a un grupo de hombres roca que son la calca de la mole. Tiene una aventura donde lucha contra el Doctor Doom. Es el Doctor Doom, así literal. Y Uh-huh. la mejor de todas, tiene una aventura donde lucha contra el Loco Rojo, que es Galactus. Galactus como tal. O sea, ¿el ¿No? devorador de planetas llega a la Ciudad de México o cómo estuvo? Sí, el devorador de planetas llega a nuestro país y es detenido por el hombre que domina la mente, porque quien domina la mente lo domina todo. Dude, creo que ya te conté, una vez estaba en una plaza comercial, en un centro comercial, Ujú. y me encontré una playera que te juro que a la fecha me arrepiento de no haberla comprado. No era para ponérsela definitivamente por el tipo de acabado que tenía, pero era la silueta del rostro de Calimán, Uh-huh. hecho y todas las partes sombreadas tenían estoperoles. En mi vida me lo hubiera puesto, te lo aseguro. Pero qué bien, qué chingón se vería ahorita colgado en mi estante, te lo juro, en mi closet. Te lo juro. A la fecha me sigo arrepintiendo de no haberla comprado. Y es que es eso, Calimán hace cuántos siglos que no, hace cuántas décadas que no hay nada del personaje y aún así está presente en nuestro conocimiento colectivo de nosotros que tenemos 30 años. Sí, así es. Está en el consciente del mexicano, independientemente de su edad, porque es parte de nuestra cultura ya. Se llegó a permearse de esa manera, como muy pocas otras cosas. Sí, en México puedes hablar de figuras de ese tamaño como el Santo y probablemente ya. El De Santo y hecho, Calimán, los dos grandes héroes nacionales, al menos en el ámbito de la fantasía. y eso es mucho decir, porque el santo ni siquiera es contemporáneo de nosotros. Cuando tú y yo no estábamos naciendo, el santo ya había fallecido. De hecho, si mal no recuerdo, falleció en el En el 86. 86, una semana después de quitarse la máscara, en un programa, no sé si de Ricardo Rocha, el periodista, Uh-huh. pero en ese programa se quitó la tapa por primera vez en su vida y a la semana falleció. Moraleja, no te quites la máscara. No. Sigue aplicando ahorita, ¿eh? Octagón, Octagón, por favor, nunca te quites tu máscara. Ni Atlantis, por favor. Mm. ¿Y qué tal Bueno, si se da ese duelazo entre el Hijo del Santo y Atlantis? no estamos listos para eso. Nunca lo vamos a estar. No. O sea, sí estábamos preparados para ver a Calimán enfrentarse a Galactus, pero no para ver a Atlantis enfrentarse al Hijo del Santo. Galactus es un paparrucho horrible y baboso. O sea, pero el choque cósmico universal entre Atlantis y el Hijo del Santo rompería la realidad como no tienes idea. Ahora Eh, vuélvele una triple amenaza y mete a Octagón a la ecuación. no, no podemos. Me estremezco. eh, pues también está, por supuesto, nuestro lado más político, porque si algo tuvo la tira cómica, la historieta en México, fue una vena política muy grande y se dio tanto con Trino
como con tu padre Rius. Lo respeto mucho a pesar de no seguir su lineamiento político. ¿Qué te puedo decir? De hecho, ¿cuál de los dos fue el que nos entregó el chamuco? El chamuco creo que es de Trino, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo. Porque todavía me acuerdo, y esos fueron mis inicios de... Tú, así como tú estabas traumado en tus inicios, bueno, cuando eras niño yo también, porque mi abuelo solía, bueno, mi abuelo, no sé, no estoy seguro, solo sé que estaban ahí, solía comprar las primeras ediciones que salieron en los 90s, 80s del Chamuco. Y ese fue mi primer contacto con el historietismo de sátira política en este país. Bueno, técnicamente la revista la fundó Rius, pero Giz y Trino sí trabajaron en ella. O sea que realmente la respuesta es los dos. Ok. Entonces es culpa de los dos. Que desde mis 8, 9 años me guste la vida política del país. Oye, no sabía, y mira, ¿sabías que incluso macizos del cómic nacional como Bachan, como Donatiu, como Edgar Clement también trabajaron en el Chamuco? Pues a lo mejor es uno de esos casos en los que es uno de esos pasos forzados que tienes que dar, o que tenías. La verdad desconozco si sigue en circulación la revista. Uno de esos casos obligados de te llaman ahí es porque es porque estás triunfando o porque porque tienes madera para triunfar en un futuro. De Rius, yo solo te puedo decir una cosa, y es la cosa por la que más admiración puedo sentir por cualquier tipo de individuo que se dedique a este negocio. Y es la caricatura que hizo de la silueta de Díaz Ordaz, como un mono, como un chango, que sirvió para perpetuar su apodo del Changordaz. Pues después de los eventos de Tlatelolco en el 68. Y la verdad es, sí le costó, lo mandaron, el ejército fue a buscarlo y lo llevó a un paraje desierto. O sea, ¿qué te queda cuando un grupo armado que se identifica como el Ejército Nacional te saca de tu casa y solo ves como los edificios empiezan a desaparecer y solo hay maleza y monte? Sí, de hecho, eso es un punto a tocar. El historietismo en este país siempre ha sido muy político. Los moneros que les conocemos acá. Obviamente siempre ha habido pro gobierno y en contra del gobierno, pero es algo muy, muy vivo del mexicano, que entras y abres tu periódico de circulación nacional o de circulación local, lo que sea, y siempre vas a encontrarte tu sección donde tiene los monos haciendo mofa de la política y de la situación del país. Sí, de hecho, aquí en Yucatán, uno de los moneros más famosos es Tony, que pues al menos a mí su estilo me gusta mucho. La verdad, yo disfruto mucho con sus caricaturas. Regresando a Rius, te puedo decir que se salvó porque creo que uno de sus tíos era amigo del presidente y le dijo, no pasa nada, hombre, es una broma, deja pues. y por eso podemos seguir disfrutando del creador de Los Agachados, Pero sí, es importante mencionar que tienes razón, la caricatura aquí en México es un sinónimo de sátira política, de crítica, y pues así tiene que ser, para eso sirve, es una herramienta que tenemos para criticar al poder en turno. Pues justamente comenzó durante la época del porfiriato, ¿no? O sea, de ahí se inició la tradición del monismo, vamos a decirlo de una forma, del monero en este país. Una de las primeras me parece que es la representación de la Catrina, no sé si te acuerdas. Sí. Es una de las primeras expresiones que hubo. Sí, bueno, ahorita desgraciadamente pues tenemos algunos problemas con las nuevas leyes que probablemente intenten censurar esto de alguna manera, pero pues ya será el tiempo quien nos diga si tuvimos o no razón al preocuparnos.
Lo que sí te puedo decir es que vamos a darle un poco de rapidez a esto, y continuando con el tema, te puedo decir que el aspecto político sí permeó muy fuerte en el colectivo latinoamericano, tanto así que ya pasamos de caricaturas y monos a series como tales, donde la política sí tenía una importancia muy grande. Vemos, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, con Kino y Mafalda. Sí, Y es probablemente el caso más claro que puedas dar de lo que estás hablando, porque probablemente el 80% de los chistes que hace Mafalda son sobre la situación política tanto de su país como del mundo. Este cómic se dio más bien durante la Guerra Fría, ¿no? Me acuerdo Sí, que sí. también hace mofa a a la llegada del hombre a la luna, a los llamados del Papa exhortando a la paz mundial. Y eso estoy casi seguro, cada volumen que había de Mafalda, había uno de esos. ¿Por qué? Porque es algo atemporal, completamente temporal. El mundo siempre tiene conflictos, el Papa siempre va a hacer un llamado a la paz y el mundo siempre lo va a ignorar. Ah, pues qué bueno, porque es un tonto. Eh, así bueno, no voy a hablar de eso. Eh, pero no solo quedó solo en Argentina, en Chile, Pepo y Condorito también tienen un trasfondo muy político. O sea, puedes parecer de manera engañosa que estamos hablando de las historias chabacanas de un cóndor, pero el trasfondo político de Pelotillehue es muy grande y muy fuerte y muy triste también. Siempre he sentido más que, al menos antes de que Editorial Televisa le dieran la torre completamente a Condorito, pero era más una obra de tipo social. Ya sabes, vamos a mostrarte al proletariado, a la gente de clase media tirando a baja y su día a día. Obviamente no puedes quitar sus chistes del blog, es parte de su esencia, pero es más ese chiste hacia la situación económica de la misma gente que lo está leyendo. Sí, sí, o sea, es algo, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, Es una historieta y muy introspectiva. Obviamente no vamos a meternos en cuestiones de historia de Chile ni de Argentina porque no es algo que nos haya tocado vivir de primera mano, ¿no? no, pero pues sí, sí se puede, al mismo, pero tal vez sí podríamos decirlo, porque precisamente al leer a Quino, al leer a Pepo, podemos ver un poco de ese trasfondo sociopolítico que permea siempre las aventuras tanto de Mafalda como de Condorito. Uh-huh. Pues pasando a cosas un poquito menos, o bueno, tal vez más fuertes, también está el caso de Boogie el Aceitoso de Fontana Rosa, que es pues una oda a la violencia de los 80s y los 90s, del Top Guy que veíamos con Schwarzenegger, con Stallone, con Van Damme, con Gal, y pues adaptado a un medio más chabacano, como También tiene cierto toque noir, ¿no? Boogie el Aceitoso. Sí, sí, sí lo tiene, tienes toda la razón. Una duda que tenía y que no sé cómo lo verías tú y cómo lo verían nuestros oyentes, sí, porque lo van a ver. Eh, ¿Cómo considerarías a Jodorowsky? ¿Parte del cómic europeo? ¿Parte del cómic americano? Es que, es un todo porque él estuvo en el cómic mexicano del cual ya hablamos, o sea, él mucho tiempo residió en este país, pero su lugar de origen y algo que lo tiene muy marcado es Chile, muy marcado en el sentido de que prácticamente tuvo que huir de ese país, Sí, o sea, pero probablemente, ajá, en el caso de México, aquí publicó en formato de strip de lo que es las fábulas pánicas,
por un año, me parece, en el Excelsior, y fueron recopiladas en un libro que de hecho podías encontrar incluso aquí ahorita, aquí en Yucatán, que pues es un libro de cómics, es un álbum, básicamente es un álbum, y también está, por supuesto, sus trabajos como tales, como el Incal, que pues yo supongo que es una producción franco-sudamericana. Sí, lo mismo que La Casa de los Metabarones. Tampoco fue publicada, si mal no estoy, en América, fue publicada durante sus años en Europa. Entonces, este hombre ha trabajado, a pesar de que no estoy muy de acuerdo con su apartado de psicomago, pero ha trabajado en todos los continentes, en todas las partes del mundo, y siempre ha sacado algún material de calidad del cual podamos hablar. De hecho, no es la primera vez que hablamos de Jodorowsky en este podcast, y probablemente no sea la última. Es una pena. Que no sea la última. Que tengamos que seguir haciéndolo. Pero bueno, ya. Manda el psicomago a su rincón. Ahora Con sus rayos crísticos. Sí. Porque sí, algo que aparte de la política, el erotismo, el sexo está muy presente en las historias en Latinoamérica. Y con decirte que pues las chambeadoras, el libro vaquero, un poquito el libro semanal y pues los sexacionales son la literatura más vendida de este país. Esto no es necesariamente algo malo, pero sí nos habla mucho de qué consumimos y cómo lo consumimos. Por ejemplo, yo te podría decir que toda la tirada de todas las obras de Octavio Paz son la tirada quincenal de un chambeadoras. Es por el tipo de lectura sencilla que tiene. Es como ir al cine a ver una película palomera antes que ir a ver una película de cine de arte que muy probablemente al grueso de la gente les va a aburrir. No porque sean tontos, no, les va a aburrir porque no es lo que quieren hacer en su fin de semana. Simplemente quieren sentarse a ver una película que puedan disfrutar y apagarse un rato de las tribulaciones y los problemas de su día a día. Y está bien, no tiene nada de malo. Y esa es tu respuesta del por qué pasa, si es que lo preguntaste, claro, del por qué la tirada semanal o quincenal de este tipo de libros, de historietas, supera con creces a todo lo que ha vendido Octavio Paz en su prolífica carrera. Sí, no, ni te creas, Octavio Paz no es en mi gracia, pero ¿No? no. Pero, bueno, más o menos. Lo hablaremos cuando hablemos de literatura. El caso es que, Okay. lo que sí te puedo decir es que es engañoso, porque este mismo formato también ha publicado cosas muy fuertes en otro sentido. La primera comedia griega que yo leí en mi vida fue publicada en uno de estos formatos y la leí cuando yo tenía creo que 8 o 9 años. Fue una adaptación de una obra donde las mujeres de Atenas toman el control de la ciudad y se refugian en el templo de Atena, me parece, y se niegan a seguir pues atendiendo a los hombres hasta que estos dejen de ser unos patanes. Es una comedia clásica. Ajá. Literalmente clásica, y pues no la leí en un compendio de historias griegas, no la leí en mis cursos de literatura en la facultad. También hubo acá en México, al tiempo que se publicaba, bueno, esto creo que es más de los 70s tal vez, hubo historias de este tipo que me estás comentando, publicadas por los mismos que sacaban en Lágrimas y Risas. De hecho, a lo mejor de ahí viene la que Probablemente, me estás diciendo. porque de hecho incluso también llegué a ver que se publicaran Los Tres Mosqueteros en una edición muy buena, edición en el sentido de que una adaptación muy buena, una adaptación bien hecha, como no lo han hecho producciones con mucho más dinero. ¿Cómo produce alguien Los Tres Mosqueteros para ti? Es si es una porquería o es buena, ¿no? Así es. Sí, de hecho, aquí nos dejan un mensaje
que sí es Aristófanes, en la ciudad de las mujeres, la obra que estaba yo leyendo. También eh, también una versión muy interesante de Robin Hood, donde nos habla no solo, no tan Disney la historia, sino la asamblea de las mujeres. Gracias. Lo que sí es que había historias de terror. Recuerdo que mi mamá a regañadientes me compró una, solo porque le dije de verdad que mira mamá, mira, la agarré del puestecito y no hay nada malo. Mira, por lo que estoy viendo, tu señora madre sí te consintió bastante tus gustos literarios desde pequeño, cosa que no es para nada mala, al fin de cuentas. Gracias a eso tienes el acervo cultural que tienes. Sí, la verdad, tengo que agradecerle muchísimo a mis papás esa permisión hasta cierto punto, vamos a llamarlo así, de dejarme elegir mi propio brevario Pues, cultural. En últimas instancias, a dejarte seguir tus propios gustos. ¿Sí? Ahora, lo que quiero decir con esto es que este formatito tenía muchas cosas. También tenían una adaptación muy, muy cruenta, muy fea de El violín del diablo de Paganini, donde al final en sí se llevaron a Paganini al infierno. Y otras más, o sea, no solamente era, y las historias ya del libro vaquero como tal, eran muy buenas. No tenían nada que envidiarle al trabajo del Spaghetti Western, pero para nada. No tenía nada que envidiarle al trabajo de Neil Gaiman. Tampoco. Ya para terminar con esto, te quiero decir que pues nuestro futuro en la historieta latinoamericana se ve en el internet. No. El webcomic es que está pegando fuerte desde hace ya varios años, no es algo nuevo. Por ejemplo, Bunsen Comics, ¿hace cuánto que se publica? Sí, no es relativamente nuevo, pero sí es más, siento que es más una obligación de mercado, porque no funcionaría en papel. También Cindy la Regia, un cómic que hace poco tuvo una película muy deslenable, pero... Fíjate que tiene sus fans. Yo personalmente no he querido verla, pero igual y me animo para ver, más que nada para crearme mi propia opinión. Sí, no. Yo te recomiendo que leas el cómic antes para que puedas ver una comparativa Pero de eso va a hacer que la odie muy probablemente. Tal vez no, tal vez no. O sea, Bueno, una de las razones por las que no he visto ni la serie de The Boys ni la serie de Umbrella Academy es porque me gusta mucho el cómic de The Boys. Es probablemente mi cómic número 4, como estaba mencionando hace un rato, y Umbrella Academy, si bien no está en mi top 10, pero es un cómic que respeto bastante. Entonces, pues las series pueden ser muy buenas, pero desde que me cambian la historia y tengo que hacerle cuenta que es otro universo paralelo, es eso hace entendible. eso hace que pierda un poco eso hace que de facto entre ella odiándola. Muy bien. Otros que también tenemos por aquí, Jours de Papier, La Montaña con Dientes, Mountain with Teeth, y Contigo de Verde, aquí de manera local. Cómic de un compañero, por favor, chequenlo cuando puedan, con ese nombrecito, Contigo de Verde. Sí, así lo pueden buscar en Facebook. Sí, pues sí, ahora lo que sí, pues ya pasemos a nuestro minuto de odio, si me lo permites. Mi minuto de odio es precisamente el estado del cómic en Latinoamérica, que mucho se ha tenido que pasar al Internet por esa falta de apoyo, por esa falta de compromiso en general, con el trabajo ya impreso, ¿no? O sea, no solamente el latinoamericano, sino también el americano. Las ventas de cómics son muy bajas comparativamente a otros años. Lo cual a la larga va a ser algo muy peligroso, porque sigue siendo una forma de arte muy particular que no siempre puede ser traspasada al Internet. Sí, de hecho también pasa con el europeo. He encontrado muchos webcomics europeos bueno, de todo un poco realmente, pero sí, igual ahí siento que ya se está empezando a olvidar un poco la transcripción al papel como tal, ¿no?
No, ¿lo consideras un futuro sombrío o no sé? Yo, Sombrío sí sería yo, yo no termino de ver lo malo, si bien siempre es preferible tenerlo en físico, poder ojearlo, poder olerlo. Vamos, no, estoy seguro que no soy el único raro que le guste el olor al libro nuevo. No, para nada. Eh, pero tal vez el acceso al Internet es el punto bueno que yo le quiero ver dentro de lo Ujú. malo que pueda tener, es la universalidad de esto. Sí, tienes razón en eso. Bueno, nuestra recomendación de la semana sería, al menos de mi parte, creo que quiero recomendarles a todos que relean, que vean Asterix el Galo, porque tanto sus álbumes como sus películas son muy, muy buenas. Y algo muy encomioso es los juegos de palabras que fueron traducidos del francés al español con un éxito bastante considerable. Ya lo verán cuando empiecen a leerlo. Nuestro Luis de la semana, porque todas las semanas tenemos que tener un Luis o Luisa, hemos escogido a Louis Vuitton Galard, empresario y diseñador francés, fundador de la marca de artículos de cuero Louis Vuitton, hoy propiedad de LVHN. Un gran Luis, como cualquier otro Luis, grande y bueno y noble. Eso sería todo por hoy. Gracias, muchísimas gracias. No olviden escribirnos a lacasadelosluises@gmail.com. No olviden visitarnos. Por fin se pudo subir el primer capítulo en Spotify. Así es, Gracias a esto iba. gracias por eso, Mecha. Véanos en YouTube. Ya estamos en Spotify, ya están 4 capítulos en Spotify. En el transcurso de las semanas iré subiendo los demás, no se preocupen, para los que quieran escucharnos con esa facilidad. También estamos en Anchor, un sitio exclusivo de podcast, y pues obviamente en YouTube. Por favor, no olviden suscribirse, no olviden darse like, se los agradeceríamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nuestra intención es que antes de que acabe nuestra primera temporada, tener al menos unos 50 suscriptores. Yo digo que no es soñar muy alto, yo creo que estamos pues con algo, sí, en un margen. Y eso sería todo de nuestra parte, pues les agradecemos nuevamente que nos escuchen. Yo soy Luis Paul. Yo soy Luis Donal. Y esto fue La Casa de los Luises. Gracias.